Tratados de Bucareli. Andrés Ramírez García, quinto C. Mónica Muñoz. A continuación presentaremos el tema de Tratados de Bucareli. En 1920 las relaciones entre México y los Estados Unidos eran tensas porque el gobierno de Obregón no era reconocido por el de Estados Unidos, que exigía la derogación de algunos artículos de la Constitución de 1917, entre ellos el artículo 27. Para que los Tratados de Bucareli se pudieran hacer, se llevó a cabo el artículo 27. Por lesionar sus intereses económicos. Para Obregón, el reconocimiento de su gobierno era prioritario, porque restaría fuerza a sus enemigos internos, que también buscaban el apoyo de norteamericanos. Aunque todavía subsistía la influencia nacionalista de Carranza, quien permitía romper toda dependencia económica con el extranjero, Obregón, menos radical, creía que los inversionistas extranjeros eran necesarios para reconstruir la economía del país. A continuación, un retrato de Venustiano Carranza. Estados Unidos condicionó el reconocimiento a su gobierno a la firma de un tratado que garantizará los derechos de propiedades de los estadounidenses radicados en México. Estas son unas imágenes de la repartición agraria del 6 de enero. En 1921, Obregón recibió un proyecto de tratado de amistad y comercio en el que Estados Unidos se pronunciaba en contra de la nacionalización de los bienes de sus ciudadanos, de la aplicación retroactiva del decreto del 6 de enero de 1900, instrumentado por Carranza, en el cual se reconoció la propiedad comunal mediante la restitución y dotación de tierras a los grupos indígenas y particularmente en contra de la Constitución de 1917. Obregón reiteró que repetía los derechos adquiridos por los estadounidenses, pero no aceptó el proyecto porque hay temas que solo el Poder Judicial puede resolver. Las condiciones eran especificar en el contenido del artículo 27 constitucional la situación de llegar en la que quedan la industria petrolera y las propiedades agrícolas de los extranjeros. Reanudar el pago de la deuda externa suspendida por Carranza y pagar compensaciones a los extranjeros por daños a sus personas o propiedades que hubieran sufrido durante la Revolución. Obregón fue flexible ante los planteamientos norteamericanos y decidió no aplicar el artículo 27 contra los derechos de propiedades de los estadounidenses, en reactivo en la parte correspondiente a la industria petrolera. La Suprema Corte de Justicia dictó 5 fallos en los que determinó que el artículo 27 no sería retroactivo en la parte correspondiente a la industria petrolera. Para redundar el pago de la deuda externa, Obregón intentó obtener fondos mediante impuestos al petróleo, pero las empresas petroleras se opusieron, detuvieron la producción y obligaron al gobierno a derogarlos. Entonces, negoció la deuda externa con Estados Unidos. Dado que Obregón se había mantenido en el gobierno sin el reconocimiento estadounidense y la imagen negativa que causaba el no reconocimiento, los estadounidenses buscaban negociar. El 15 de mayo de 1923, los delegados de México, Fernando González Roa y Ramón Ross, y de Estados Unidos, Charles Warren y John Paine, acuerdan la firma de 2 tratados y un pacto extraoficial relativos en la creación de una convención especial de reclamar para atender las hechas por los norteamericanos por pérdidas y daños por actos revolucionarios entre 1910 y 1920. La creación de una Convención General de Reclamaciones para ajustar los hechos por ciudadanos de los 2 países desde 1968. El pacto se relaciona con la reglamentación del artículo 27 de la Constitución, la intimización por tierras
expropiadas a norteamericanos para la restitución y de dotación de ejidos y protección de las inversiones petroleras norteamericanas hechas antes de la Constitución de 1917. Se acuerda el pago en efectivo para las indemnizaciones y se reconocen derechos y concesiones otorgadas antes de 1917 a propietarios norteamericanos para que puedan seguir explotando petróleo. El 31 de agosto, el gobierno norteamericano reaccionó oficialmente al gobierno de Obregón, pero los llamados tratados de Bucareli desencadenarán una leyenda negra porque las minutas o actas de las conversaciones sobre propiedades del subsuelo, reforma agraria, petróleo, propiedades de extranjeros en las costas mexicanas, derechos religiosos y demás temas preocupantes para los inversionistas norteamericanos no tendrán validez formal y quedarán en calidad de un acuerdo de caballeros que aparentemente compromete solo a Obregón, pero no a sus sucesores. Sin embargo, el reconocimiento diplomático del gobierno mexicano por el norteamericano fue a costa de tener o por lo menos restar la aplicación de las disposiciones de la Constitución de 1917. El 27 de noviembre siguiente, el Senado aprobará con 2/3 de los votos Convención Especial de Reclamaciones y a principios de febrero de 1924 la Convención General de Reclamaciones con 28 votos contra 14. Las minutas no se sujetarán a la aprobación del Congreso para Adolfo de la Huerta. Los tratados saldrán por... Gracias por su atención y feliz Navidad, Martín.